Polín. Historias, personajes, lugares. Por cuestiones ajenas a nuestra voluntad y sobre todo por estos fríos que empiezan a atacarnos en forma de gripe o catarro, no hemos podido saludar desde hace bastantes semanas a Svieta Borkiewicz. Hola, Svieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te agradecemos mucho que, a pesar de no estar curada del todo, pues acudas a tu cita con Radio Sefarad para hablarnos de una mujer sorprendente, cuando menos. Sí. Yo ya echaba de menos nuestros encuentros en la Radio Sefarad, así que estuve bastante descontenta porque no podía grabar y vos todavía no es la auténtica, pero bueno. Vamos a esforzarnos y por suerte ya me estoy recuperando, así que nos alegramos. Lento, pues creo que voy mejorando. Muy bien. Hoy voy a hablar de una mujer increíble, una mujer fuera de serie, una de las agentes más intrépidas de la Segunda Guerra Mundial. La llamaban la espía predilecta de Churchill. Ella era tan buena que era capaz de desaparecer, no se sabe cuándo ni cómo, o disiparse en el aire durante una fiesta muy elegante o una fiesta muy importante desde el punto de vista estratégico, por ejemplo. Cambiaba constantemente de aspecto. Era una mujer moderna, libre, amante de los deportes tales como el esquí, los caballos o deportes de riesgo. Incluso deportes de peligro, ¿no? Y era una mujer guapísima, hipnotizaba a los hombres con su sonrisa y con su belleza, su hermosura. Incluso los avergonzaba porque era tan valiente y tan osada que parecía increíble. De hecho, ella salvó la vida de unos cuantos de ellos. En Gran Bretaña era conocida como Christine Granville, en Francia como Pauline Armand, pero en realidad se llamaba Christina Skarbek. Su papá solía llamarla la estrellita vespertina y, curiosamente, en la novela de Ian Fleming, Casino Royale, la primera de la serie con James Bond, aparece una protagonista que se llama Vesper Lynd. Del latín Vesper significa estrella vespertina, que es la heroína de la primera novela con James Bond. Así que así empezaba nuestra Christina Skarbek. Y así que las aventuras de Christina Skarbek como agente del servicio de inteligencia británico podrían compararse no solamente con las de las protagonistas femeninas de las películas, de las novelas de Fleming, sino también las aventuras del propio 007. Ahora hablemos de ella. Nació el 1 de mayo del año 1908 en Varsovia y era hija de un conde polaco, conde Jerzy Skarbek, y de Stefania Goldfeder, que procedía de una acaudalada familia judía de banqueros. Este matrimonio unió la gran fortuna de los Goldfeder con el apellido aristocrático de Skarbek. A principios del siglo XX, este tipo de uniones familiares era bastante frecuente entre los grandes empresarios y los aristócratas y nobles, familias que tenían apellido pero mucho menos dinero. Era muy frecuente, pero al parecer el matrimonio de sus padres era un matrimonio de verdad por amor. Vivían cómodamente en Varsovia, pero por desgracia el padre murió muy pronto y la situación de la familia ya no era tan brillante, aunque Cristina se puso a trabajar, encontró trabajo en una oficina de representación de la empresa automovilística Fiat en Varsovia, no tanto por necesidad de dinero, sino por independizarse. Y ella se sentaba en una oficina situada justo encima del taller. Y debido a la inhalación constante de gases de escape, desarrolló lesiones en los pulmones que paradójicamente
le salvarían la vida muchos años después. En aquella época, ella, para mejorar un poquito su respiración, sus estados, sus pulmones, solía ir a los montes Tatra, al pueblo famoso de Zakopane, y era súper buena esquiadora. Esquiaba en compañía de montañeses, de guardias fronterizos y también, curiosamente, pasaba tabaco y cigarrillos de contrabando por la frontera con Chequia, y era solamente para divertirse y para vivir una aventura, porque ella ni fumaba, ni bebía alcohol, ni tampoco participaba en negocios de contrabando. Ella era una campeona absoluta de flirteo. Tenía novios, tenía pretendientes siempre. En el año 1938 se casó con Jerzy Giżycki, que era periodista, viajero y diplomático, y se fueron de viaje a África Oriental, y ahí les pilló el estallido de la Segunda Guerra Mundial, así que regresaron a Europa para trabajar a favor de Polonia. Ella se fue a Londres, y en Londres fue aceptada en el Servicio Secreto de Inteligencia, y luego más tarde pasó a una ejecutiva de operaciones especiales, que era como un nivel más alto, creada especialmente en el año 1940. Fue la primera mujer agente especial que operó para los británicos y la que más tiempo estuvo en el servicio. Luego la enviaron a Budapest, y ahí conoció a un polaco soldado espía que se llamaba Andrzej Kowerski, y se fue a vivir con él, dejó al marido, y bueno, él se convertiría en el compañero de su vida y de trabajo de entonces. Ella estaba implicada de todo corazón en las actividades de la resistencia, ¿no? Ayudaba, por ejemplo, a los polacos que deseaban pasar a Francia para unirse a las fuerzas armadas polacas. Ella recogía materiales para servicio de inteligencia, entraba en Polonia por la ruta más peligrosa, por los montes Tatra, y de una de las expediciones trajo informaciones sobre la planeada invasión alemana de la Unión Soviética. Tras recibir esta información, Churchill la llamó su agente predilecta. Era brillante, inteligente y astuta. Cuando los alemanes la detuvieron ahí a Andrzej en el año 1941, se mordió la lengua durante el interrogatorio, empezó a escupir sangre, fingiendo un brote de tuberculosis, y un médico alemán vio manchas grises en la radiografía y decidió que Cristina estaba muy grave y que no tenía sentido tenerla en la cárcel, así que los alemanes la dejaron libre. Por cierto, este truco de morderse la lengua, al parecer, se incluyó en el manual para espías. Pero luego huyó de Hungría en el maletero del coche del embajador británico. Ella y Andrzej después viajaron al Cairo y Palestina, y la noche del 6 al 7 de julio de 1944 se convirtió en la primera mujer que trabajaba para la inteligencia británica y en ser lanzada en paracaídas hasta Vossie, que era un pueblo en los Alpes franceses. El avión que la llevó allí salió del norte de África. Ella era infatigable, era una buena senderista, hacía escalada, era apta como nadie para organizar la resistencia, era mensajera, y los alemanes la atraparon 3 veces. 2 veces se hizo pasar por una chica ingenua y al final la soltaron. Y la tercera vez tenía en la mano una granada y amenazó con inmolarse. Entonces los alemanes se dispersaron en pánico y ella pudo escapar. ¿Cómo lo hizo? Pues es un misterio. Tenía lo que decían sus superiores del servicio, lo que llamaban el coraje del solitario. Sabía actuar en solitario. Ella, por ejemplo, liberó a sus compañeros, incluido a su comandante, de una prisión en la Gestapo de Francia. Ella era tan persuasiva
en sus negociaciones con los alemanes que el día que estaba programada la ejecución de sus compañeros, en lugar de ser fusilados, fueron conducidos a las puertas de la prisión, donde Cristina les esperaba en coche, además un coche proporcionado por los alemanes. Decían, o más bien lo contaba ella en sus memorias, que era capaz de hipnotizar no solo a la gente, sino también a los animales. En una ocasión, un perro pastor alsaciano de la Gestapo corrió hacia ella, que estaba escondida entre los arbustos. Ella lo acarició y el perro se tumbó junto a su lado y se quedó con ella hasta la liberación de Francia. Esta historia me parece un poco de película, pero bueno, la vamos a dar por buena, ¿verdad? Por sus logros fue condecorada con la medalla George, la Orden del Imperio Británico y la Cruz de Guerra francesa. Y después de la guerra, cuando dejó el servicio, desempeñó diversos trabajos, ya no quedaba nada del dinero de la familia, así que ella además estaba en Londres, en Europa en general, era telefonista, vendedora, azafata en barcos que navegaban por Australia, Nueva Zelanda, África Oriental, y su muerte fue tan misteriosa como toda su vida, porque ella murió apuñalada en la escalinata de un hotel londinense por un hombre que se llamaba Dennis George Muldowney. ¿Por qué? Porque ella había rechazado la propuesta de matrimonio que él le hizo, y así que se vengó y la apuñaló el 15 de junio del año 1952 y descansa en el cementerio londinense de Kensal Green. Una mujer increíble, interesante, cuya historia os he contado hoy. Pues muchísimas gracias por contarnos esta historia apasionante de esta mujer, eso, de película totalmente, impresionante, y te agradecemos muchísimo que aunque sigas malita hayas estado aquí para tus oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias, Elżbieta, y cuídate mucho. Gracias.